Seguidamente, el doctor Rodrigo Pérez Ceballos tendrá a su cargo la conferencia sobre economía, minería y desarrollo del Perú. El doctor Pérez Ceballos, de PhD en Economía por la Universidad de California, MBA de Empresas de SAN e Ingeniero Civil de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha participado y conducido diversos proyectos de consultoría y entrenamiento para empresas e instituciones tales como Antamina, USAID, Activos Mineros, Berco, COSAPI, Reditec, Refinería Cajamarquilla, Minera Yanacocha, Red de Energía del Perú, entre otras. Con ustedes, el doctor Rodrigo Pérez Ceballos. Buenos días. Ingeniero Susana Vita, presidente del INGEMET, señores presidentes regionales, funcionarios ejecutivos de los gobiernos regionales, para mí es realmente un gusto poder compartir con ustedes unos minutos para conversar sobre economía, minería y desarrollo en el Perú. La presentación tiene cuatro partes, cuatro secciones. Vamos a hablar primero sobre ubicar solamente rápidamente al Perú dentro de la economía mundial y cómo ha venido desempeñándose económicamente. Luego, ubicar al Perú dentro de la industria minera mundial. Y luego, conversar sobre cómo ha contribuido la minería al crecimiento del Perú, que tiene que ver con un poco lo que ha conversado el ingeniero en la presentación anterior. Y hablar sobre el potencial de la industria minera con su cartera de proyectos disponible a la fecha. Entonces, empecemos. Para ubicar al Perú dentro de la economía mundial, debemos usar la información más comprensiva disponible, y esa información proviene de la base de datos del Fondo Monetario, que es la que incluye a la mayor cantidad de países. En el Fondo Monetario y en el Banco Mundial hay 189 países miembros. En el mundo hay un poco más de 189 países, pero es una base de datos suficientemente comprensiva que nos da una idea muy aproximada, muy cercana a la realidad del tamaño de la economía mundial. Entonces, con esa data, en 2013, por el dato de 2014, se publica en abril, recién, por lo tanto no hay data de 2014 para todos los países. Entonces, en 2013, en el mundo habían 36 países desarrollados y por lo tanto habían 153 países en vías de desarrollo. O sea, los países desarrollados, evidentemente, son los países que tienen un nivel de ingreso más alto. Los países se ubican entre desarrollados en vía de desarrollo en función a su nivel de ingreso promedio, o sea, su ingreso por habitante o ingreso per cápita, ¿no? Y es el Fondo Monetario y Banco Mundial quienes deciden qué país pasa de una categoría a otra en cada año, ¿no? El último país en ingresar a la categoría de país desarrollado fue Latvia, y lo hizo el año pasado. O sea, Latvia es el país ubicado en el puesto 36 en la categoría de país desarrollado, y su ingreso promedio es $15.200 al año. Es probable que este año ingrese algún país más a la categoría de país desarrollado, porque hay varios que estaban cerca de ese nivel, ¿no? Entonces, esto es dinámico, los países van evolucionando, van creciendo y van habiendo cada vez más países desarrollados, ¿no? Para nosotros lo importante es preguntarnos cuántos años nos va a tomar llegar a esa categoría. Ese es el gran desafío, ¿no? Hoy día el Perú es un país pequeño, eso tenemos que tenerlo claro, es un país pequeño con un ingreso promedio de 6.600. Es decir, nuestra tarea es triplicar nuestro ingreso en el plazo más corto posible para ingresar a la categoría de país desarrollado. Ese es el gran desafío. Mientras más corto sea el tiempo, mejor para todos los ciudadanos que viven en nuestro país. La tasa de crecimiento del Producto Bruto Interno por habitante es fundamental en términos de su impacto en la generación de bienestar en el mundo y en los países, en cada uno de ellos, ¿no? La mejora del bienestar de la población se logra mediante el crecimiento sostenido del PBI per cápita. El desafío de nuestro país es mantener altas tasas de crecimiento que le permita incrementar su ingreso promedio en el plazo más corto posible. Ese es el gran desafío, ¿no? Les pongo un ejemplo que solo ponérselo a mi sala. Diseño de economía. Imaginémonos. Sí, ya. Imaginémonos que un muchacho
gradúa de la universidad a los 20 años, ingresa a trabajar a una empresa y en esa empresa le dicen: bienvenido, su sueldo inicial va a ser 1000 soles y nuestra empresa, teniendo en cuenta su trayectoria pasada, le puede ofrecer un incremento anual de 1% durante todos los años que usted permanezca en esta empresa. Ingreso con 1000, le ofrezco un aumento anual de 1%. La pregunta es: ¿a qué edad este joven va a observar que su ingreso va a ser 2000 soles? Empiezo en 1000, ¿en qué año va a lograr, o a qué edad va a lograr 2000? Creciendo al 1%, este joven va a ver que su ingreso se va a duplicar en 72 años. O sea, a los 92 años, su ingreso va a ser el doble. ¿Se dan cuenta la diferencia entre crecer al 1 y crecer a tasas más altas? Por ejemplo, si a este joven se le dice lo mismo, pero que se le ofrece subir el sueldo al 7% al año, veríamos que su ingreso pasa de 1000 a 2000 en 10 años. O sea, a los 20 tiene 1000 y a los 30 tiene 2000. A los 40, 4000, a los 50, 8000 y a los 60, 16000. Entonces, la diferencia entre crecer al 1 y al 7 es dramática, ¿no? Y por lo tanto, nuestro gran desafío es mantener tasas de crecimiento elevadas por décadas, ¿ya? Entonces, veamos cuánto ha crecido el Perú, o cuánto viene creciendo el Perú, que es el número que nos interesa monitorear y elevar a su máxima evolución. El Perú, en los últimos 43 años, del 70 al 2013, registró un crecimiento promedio anual del PBI per cápita de 1.3 en 43 años. Es decir, a ese ritmo está duplicando ingresos cada 60 años. O sea, se dan cuenta la rapidez con la cual está mejorando el bienestar en el país. Es lentísimo. ¿Y por qué? Porque hemos tenido muchos años de desarrollo deficiente, crecimiento deficiente, malas políticas y realmente malas decisiones tomadas continuamente. Felizmente las cosas han cambiado. El Perú es un país distinto ahora. Si hacemos un ranking, pero ya reduciendo el periodo de análisis, en este periodo el Perú está en el puesto 85, como se indica en la barra, en el número que está en la barra, ¿no? Y superando solamente a Bolivia y Venezuela en América del Sur, ¿no? Si hacemos el ranking, pero los últimos 13 años, porque en 2014 todavía falta la data, miren cómo cambia la historia. El Perú es el primero en este ranking, ¿no? Y en el mundo está en el puesto 39, que no es nada extraordinario, pero es mucho mejor de lo que exhibíamos. O sea, el Perú está duplicando ingresos cada 18 años porque está creciendo al 4%. Entonces, a ese ritmo, podríamos aspirar a llegar a ser un país desarrollado más o menos en 3 décadas. Pero la pregunta es, ¿podemos mantener un crecimiento de 4% que no es nada extraordinario? Y si uno mira los números más recientes, se da cuenta que no lo estamos logrando. En lugar de crecer a tasas más altas, estamos creciendo a tasas más bajas. Eso es lo preocupante. Según las proyecciones más recientes del Banco Central de Reserva, que se han publicado en enero de este año, ya el crecimiento oficial del país ha sido 2.4%. PBI per cápita es 2.4 menos el crecimiento de la población, es decir, 2.4 menos 1.4 es el crecimiento de la población. O sea, el PBI per cápita está creciendo al 1% en el último año. Para el próximo año, la proyección es que crezca 5.5, o 4.8, perdón, según el último informe. Si le quitamos el crecimiento de la población, estamos en 3 punto algo, ¿no? Tasa por debajo del 4, ¿no? Y recién en 2016 se prevé un crecimiento cercano a 6, con lo cual el crecimiento del PIB per cápita va a estar alrededor de 4,5 por ahí. Entonces, las perspectivas de crecimiento no nos permiten, por lo menos, argumentar que ese 4.1 que tenemos en promedio en los últimos 13 años se va a incrementar, ¿no? Más bien, lo que puede ocurrir es que ese promedio va a tender a bajar, porque las tasas que se proyectan no son muy altas. Entonces, ese es el tema. ¿Cómo lograr que la economía peruana crezca más rápidamente, ¿no? Y en la economía peruana hay sectores que son más importantes que otros. Si miramos la estructura del PBI del país, tendríamos esta figura en el año 2014. En términos porcentuales, el sector servicios y el sector manufactura son los sectores más importantes. Pero vale la pena tener en cuenta que servicios incluye servicios gubernamentales, bancos, seguros, telecomunicaciones y una serie de subsectores que son varios, no es uno. O sea, servicios en realidad son varios sectores.
Y manufactura, que tiene un porcentaje de 15% del PBI, incluye confecciones, textiles, un montón de metalmecánica, químicos, un montón de subindustrias, ¿no? Entonces, el siguiente ranking es minería y hidrocarburos. O sea, la industria más importante en el país, individualmente hablando, es minería y hidrocarburos, ¿no? Porque los otros, si bien tienen un porcentaje más elevado, no es una industria, son varios, la combinación de varios sectores. Entonces, la industria más importante, o los sectores más importantes, están en minería y hidrocarburos. Y dentro de los dos, minería es largamente más importante por ahora que hidrocarburos, aunque hidrocarburos tiene un potencial de crecimiento importante en el país, pero todavía está muy lejos de tener el tamaño que la minería. Como bien lo ha hecho notar el ingeniero Luna hace un momento, las exportaciones mineras son las más importantes en el país. En el 2014 las exportaciones mineras registraron más o menos 19.000 millones de dólares y ese monto es como 16% menos que el año anterior. O sea, las exportaciones mineras siguen siendo las más importantes, pero el año pasado han disminuido 16%. Eso explica en parte por qué la economía peruana está teniendo problemas para mantener su crecimiento. Acá tienen a los otros sectores, pero el mensaje que reitera lo señalado por el ingeniero Luna es que minería es largamente la industria que genera más divisas. La segunda es petróleo y la tercera es agropecuaria. Pero la diferencia entre minería y los otros sectores es grande. Minería 19.000 y el segundo sector es 4.000. O sea, hay una gran diferencia en tamaño. Una gran diferencia. O sea, lo ideal sería que agropecuario sea igual que minería, que sea 20.000. Pero lograr eso va a tomar muchos años. Muchísimos años. No se va a lograr de un año para otro, ¿no? Veamos ahora cómo está ubicado el Perú dentro de la industria minera mundial. Este es el valor de la producción de mina del país, es decir, es la cantidad producida de los diferentes productos mineros por su respectivo precio. Entonces, podríamos decir que el tamaño de la industria es más o menos de 22.400 millones de dólares en el año 2014. Ese es el valor de la producción, 22.400. Y el mensaje, aquí hay dos mensajes. Uno, el tamaño de la industria se ha incrementado, del 2001 al 2014 ha aumentado el tamaño, ha pasado de 5.000 millones a 22.000. Eso es un incremento notable en su tamaño, ¿no? En como 14 años. Entonces, por eso la industria minera hoy es más protagónica en la economía peruana. En los últimos 13 años ha crecido de manera espectacular. Pero el dato también importante a tener en cuenta es que su crecimiento es negativo, está en declive su tamaño. Hace 3 años que está en declive su tamaño. ¿Okay? ¿Qué explica ese declive? Obviamente el valor de la producción es el resultado de multiplicar cantidades producidas y precios. Entonces el declive lo explica una combinación del declive de ambas variables, ¿no? En términos de estructura porcentual por producto, de esos 22.000 millones, cobre es el más importante, 42%, oro 25%, zinc 13%, luego plata con 10%. Los 3 primeros productos, cobre, oro, zinc, explican un poco más del 80% de la producción. Entonces son 3 productos fundamentales. Y cada vez más Perú se perfila como un país más cuprífero que polimetálico y de metales preciosos por la preponderancia que tienen los proyectos que están en cartera también. O sea, esta tendencia debería mantenerse porque hay mucho más proyectos en cobre que en oro, ¿no? Y eso va a hacer que esta distribución sea cada vez más sesgada hacia el cobre, ¿no? A lo largo de los años. En términos de participación por regiones, de ese total de la producción, no estimo bien acá, pero lo tengo. La región Ancash es la más importante con 17%, Arequipa con un poco menos de 12%, Cajamarca con cerca de 10%, La Libertad 9.3%, Pasco 8.6%, Junín 8%, Moquegua 7%, ¿no? Y aquí, por ejemplo, como lo hizo notar bien el ingeniero Luna hace un momento, Apurímac aparece con casi 0%, ¿no? Porque no tiene ningún proyecto todavía produciendo, ¿no? Y tiene un tremendo
una tremenda operación que está por iniciar sus operaciones en unos meses, ojalá en octubre de este año, con lo cual yo creo que Apurímac va a saltar al tercer o cuarto lugar en valor de la producción, porque cuando ya la producción está a su tope, ¿no? 400.000 toneladas de cobre fino es algo parecido a Antamina, o un poco más grande que Antamina, ¿no? Pero Ancash no solamente tiene Antamina, sino que tiene a otras unidades, ¿no? O sea, está Pierina, que está en cierre, pero también hay otras operaciones, ¿no? Entonces podría estar entre tercero o segundo lugar, ¿no? No va a tener un cambio notable, ¿no? Esto es lo que yo le decía. Una cosa es el crecimiento nominal, o sea, precio corriente por cantidad producida, y otra cosa es el valor real de la producción. El crecimiento de la industria minera fue notable hasta el año 2006, donde ustedes pueden ver en términos reales, donde el precio ya no es una variable, sino una cantidad la que implica el crecimiento. Y si ponemos del año 90 al 2006, el crecimiento ha sido espectacular de la industria minera. Pero a partir del 2006 uno observa un descenso extraordinario en el dinamismo de la industria minera, ¿no? El valor de la producción en el 2014 es menor que en el 2006. O sea, en los últimos 6-7 años la industria minera ha disminuido su valor de la producción en términos reales, ¿no? El año pasado disminuyó su crecimiento, los años previos creció un poco, después de haber decrecido 3 años consecutivamente. Entonces la industria minera tiene unos serios problemas para crecer, ¿no? Y ese es el gran problema. Yo creo que parte de eso explica por qué la economía peruana ha entrado en un periodo de menor crecimiento económico. El otro factor que en adición a la caída de la producción explica la caída del valor de la producción es la caída de los precios. Es incuestionable. Los precios se determinan en los mercados internacionales de los metales y no los podemos nosotros controlar, ¿no? El precio del cobre. Recuerden que para nosotros los importantes productos son cobre, oro y zinc. ¿Se acuerdan? Los tres explican el 80%. El cobre tiene una tendencia a la baja. Pueden ver en la parte superior del gráfico, primero en la parte superior, ¿no? El oro, en el siguiente gráfico, también está disminuyendo junto con la plata. Y el zinc tiene un precio más o menos constante, alrededor de $2.000 la tonelada, ¿no? Entonces, de los tres principales productos, el cobre y el oro exhiben una tendencia a la baja en su precio y el zinc, el precio más o menos constante, ¿no? Entonces eso explica o refuerza la tendencia a la baja, porque si la producción aumenta y encima el precio cae, estamos en una situación pues totalmente desventajosa, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esto? Caída de precio, incremento de costo de producción, imposibilidad para aumentar la producción con operaciones actuales, dificultades para sacar adelante proyectos, que implica caída en los resultados de las empresas. Las utilidades de las empresas que producen estos productos ha venido disminuyendo, o sea, ha caído de manera notable. Tomando como data información pública, que es la que está disponible, que corresponde a empresas registradas en la bolsa o en el registro de valores del país, incluye esas empresas, ustedes pueden ver la evolución de su utilidad. Más o menos desde el 2011 superaba los 16.000 millones de soles y en el 2014 está cercano a los 4.000 y tantos. Entonces las utilidades de las empresas han venido cayendo de manera espectacular y constantemente. Para las regiones, ¿qué implicancias tiene? Bueno, el impuesto de la renta, ¿no?, es menor y por lo tanto los ingresos por canon van a ser menores. En el 2014 la utilidad ha sido menor, por lo tanto los ingresos de canon van a ser menores, es natural, es parte del ordenamiento como, ¿no?, del uso de los recursos. Entonces, ¿cómo hacer para que esto se revierta? Porque finalmente, si sigue cayendo, quien se parte del carro son las regiones. Eso hay que lograr que se revierta, ¿no? ¿Cuán importante es el Perú en la industria minera mundial? Sabemos que el Perú es un país minero, todos lo reconocemos, pero ¿cuán importantes somos? ¿Y cómo está evolucionando nuestro protagonismo? En el mundo, si valorizamos la producción minera, tendríamos un gráfico como ese, que muestra que es una industria de un tamaño importante, ¿no? Y su valor de la producción ascendió a 551.000 millones de dólares. En el caso de Perú era 22.000, ¿no? En el mundo es 551.000, ¿no? O sea, Perú produce 22.000 de los 551.000. Eso es el Perú, ¿no? Ese es el Perú, ¿no? Pero lo que podemos ver es que así como el Perú ha caído el valor de la producción, en el mundo también ha caído el valor de la producción, ¿no? Pero el mundo ha caído porque el precio ha caído, pero la producción no ha caído en el mundo.
en el mundo la producción sube. En el Perú este valor cae porque el precio cae y la producción cae. Entonces lo que está pasando es que nuestro protagonismo en el mundo está disminuyendo. Este gráfico es bien ilustrativo y denota o tiene una moraleja, una lección que hay que sacar, una conclusión que hay que sacar. La ubicación de las operaciones mineras a lo largo de la historia del mundo ha ido migrando de regiones y de países que van viendo que sus recursos se van agotando y su competitividad se va a reducir, ¿no? Y esas son fuerzas de mercado que no podemos detener. Podemos ver la historia de 1850 en adelante. Europa era la región donde se extraía la mayor cantidad de recursos minerales en el mundo. En el año 1850 su producción representaba más del 40, o pues casi 50% de la producción mundial. En ese año el país, en este caso de Estados Unidos, con 10%, ¿no? Y ustedes pueden ver que la importancia de Europa fue cayendo y fue subiendo. Y hacia inicios del siglo XX, en 1900, Estados Unidos empezó a ser líder en la producción mundial de minerales. Y Europa no es un país, son varios países. Pasó a segundo lugar, ¿no es cierto? Entonces, hago un primer cambio. Un segundo cambio trascendente es mirar la curva naranja, que corresponde a China. La importancia de Estados Unidos fue cayendo, y más o menos en el año 70 y tantos, la importancia de Estados Unidos, el porcentaje de la producción mundial disminuyó y China pasó a primer lugar, ¿no? Entonces ha habido otro nuevo cambio de liderazgo. Ahora China es el líder, Estados Unidos ha perdido protagonismo y ustedes pueden ver que el protagonismo de Estados Unidos continúa disminuyendo. La curva media roja, la de China subió un poquito, la siguiente curva que corresponde a Rusia también ha disminuido, la curva roja que corresponde a celeste que corresponde a Australia y Canadá también subió y también está disminuyendo, y la curva que incuestionablemente exhibe una tendencia al alza es la que corresponde a las regiones donde está Perú, que son las regiones de los países emergentes que tienen muchos recursos minerales por explotar, como está Perú, ¿no? Finalmente, el mensaje es que hay que aprovechar las oportunidades que los países tienen recursos minerales y que tienen que extraerlos porque su oportunidad se va a pasar, ¿no es cierto? Y si no los extraemos nosotros, se van a quedar dentro del territorio del país y no van a ser explotados porque el interés de las empresas por explotarlos va a mirar a otros países en la búsqueda de lograr la producción de estos productos. Si hacemos un ranking de valor de la producción, veríamos que hoy China es el principal productor minero en el mundo, con 25% o 26% de esos 551.000 millones de valor de la producción. Australia es segundo con 12, Chile con 8, 7.9, tercero, Rusia con 5.6, cuarto, Estados Unidos quinto con 4.5, Brasil 4.3 y Perú está con 4. Entonces, sí, Perú es un país importante en la industria minera mundial, pero no es el más importante. Está en el puesto 7. Su market share es 4%. Pero lo más, o sea, la lección más importante es la que un poco se resalta ahí. Somos un actor importante en la industria minera mundial. El gran potencial de crecimiento que tiene la industria debe ser aprovechado. Tal como lo muestra la historia, tarde o temprano, la ubicación de las operaciones va a mirar a otra región, ¿no? Y este es el gráfico que debería preocuparnos. Habiendo tenido un market share en el año 2006 de 5.6, hoy tenemos un market share de 4. ¿Ok? Significa que otros países están ganando más protagonismo en la industria minera mundial, teniendo nosotros un potencial geológico extraordinario. Estamos dejando que el tiempo pase, estamos dejando de aprovechar las oportunidades. Recuerden, crecer al 1% implica esperar 72 años para duplicar ingresos y crecer al 7% implica esperar tan solo 10 años. O sea, el tiempo importa, ¿no? ¿Cómo ha contribuido la minería al crecimiento del país? De muchas formas, con un poco de empleo, con ingresos para el gobierno, pero yo creo que lo que debemos tener presente es que la gran contribución de la minería es haber generado las divisas que ha hecho posible que Perú pueda crecer sin enfrentar crisis financiera como era lo común en el pasado. O sea, generar exportaciones
que permita al país financiar las importaciones sin tener que depender del capital extranjero necesariamente. Una forma de resumir, para mí es más fácil trabajar con gráficos, pero una forma de resumir esto es mirando qué relación existe entre el crecimiento del Producto Bruto Interno por habitante y el crecimiento de las exportaciones por habitante. Tenemos data de no sé cuántos países hay, un montón de países, data de 40 años, ¿no? Y esa línea negra representa la tendencia. O sea, es la correlación entre el crecimiento del PBI per cápita y crecimiento de las exportaciones per cápita. Este gráfico dice que para crecer al 4.4%, digamos, como se muestra con esa curva roja, se requiere un crecimiento de las exportaciones de 16%. O sea, si queremos crecer al 4% promedio anual, las exportaciones deben crecer al 16% promedio anual. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice el gráfico. ¿Cuánto han crecido las exportaciones peruanas? 16%, 16.1%. ¿Ok? Y en este periodo Perú estuvo en el puesto 24 en el mundo de crecimiento de exportaciones. O sea, un resultado muy destacable. Puesto 24 en el mundo en crecimiento de exportaciones por habitante. ¿Y quién contribuyó a eso? Yo diría, sin la minería hubiese sido imposible. Hubiese sido realmente imposible lograr un crecimiento de las exportaciones por habitante de esa manera. Es incuestionable que hay otros sectores que también han crecido de exportaciones, pero son mucho más pequeños. Porque la minería ha pasado de exportar 3.000 a 21.000. Otros sectores han pasado de exportar 200 a 1.200, ¿no? Pero sigue siendo números pequeños, pues, en términos relativos. Necesitamos industrias que generen las divisas sin monto suficiente que permita al país crecer, ¿no? El potencial de la minería. Y aquí les pido disculpas porque hay un error en los números están bien, pero el orden está mal. O sea, la primera fila corresponde a proyectos de ampliación, la segunda sí corresponde a proyectos con EIA aprobado, la tercera corresponde con EIA presentado y la cuarta corresponde a exploración. Ha habido un problema en el tipeo, ¿no? Entonces, de la cartera de proyectos que el Ministerio tiene y que actualiza con bastante continuidad, corresponde a enero, en realidad corresponde a ese total corresponde a 2015, no 2014. La cartera es 63.9 billones, 64.000 millones de dólares, ¿no? El mayor monto está en la categoría de proyectos con EIA presentados, o sea, proyectos que pueden estar en construcción o próximos a entrar a la etapa de construcción. Son proyectos con un presupuesto de casi 29.000 millones o 45% de la cartera. Y el segundo gran grupo corresponde a los proyectos en exploración, que todavía están un poco más rezagados y que son los que van a tener que pasar, superar una serie de etapas para poder entrar en operación. Esa cartera representa 25.000 millones o 39% de la cartera, ¿no? ¿Ok? ¿Cómo se desagrega esta cartera? En términos de producto, esta cartera está más concentrada en cobre, un poco yo lo había adelantado hace un momento. Del total de esa cartera, el 74%, o 47.000 millones, corresponde a proyectos cupríferos. El 8% corresponde a proyectos de hierro, con 5.300, y luego en tercer lugar está oro con 4.800 y polimetálicos con 4.900, ¿no? Entonces los grandes proyectos de inversión minera están en cobre, concentrados solamente en cobre. Y en términos regionales, es Apurímac, la región que tiene la mayor cartera dentro de este total, 26%, Arequipa 14%, Cajamarca 14%, ¿no? O sea, Apurímac con las Bambas y los otros proyectos podría convertirse en una región líder en minería en el Perú en los próximos años, ¿no? ¿Qué potencial tiene esta cartera? Que como hemos mencionado, principalmente es cuprífera. Hoy día, bueno, este año, en 2014, el Perú fue el segundo productor, creo que ya es el segundo productor, ¿no? Recuperamos el mundo ya. Es 1.4 millones de toneladas, o sea, 1.379.000, no. Es 1.4 millones de toneladas para hablar en números resumidos, ¿no? ¿Okay? Con estos proyectos que están, algunos son de ampliación, otros son que están en etapa de construcción y en los proyectos de exploración, en
cuánto podría incrementar la producción de cobre. Aquí hay un ejercicio de cuantificarlo, ¿no? Tenemos Antamina, que ya con su ampliación podría producir 450.000, Sauder con Tía María podría producir 418.000, Cerro Verde con su ampliación podría producir cerca de 500.000, Antapacay producir, supongamos que se mantiene su producción, que ya no es un proyecto, es una realidad, Chinalco que pueda llegar a su producción de 275.000 que está planeada, Brocal, bueno, mantenemos la producción, Milpo con su proyecto de Pucajaja y Magistral podría llegar a 108.000, Goldfish, bueno, mantiene su producción, Borran igual, con Cobriza, con Destable igual, los otros los mantenemos iguales, incluimos Hatbay, Constancia y Las Bambas, ¿no? Y con eso pasamos a 2.6 millones de toneladas, es decir, podemos casi duplicar la producción, ¿no? Pero no va a ocurrir en un año, pues va a ocurrir en los próximos 2 o 3 años, podríamos duplicar la producción, ¿no? Luego tenemos otros proyectos que están en una situación todavía no tan cierta, Quillabeco, 225.000 toneladas, Marcobre de Insur, 110.000, Michiquillay, de Anglo American, bueno, ya de ex Anglo American, 187, Río Tinto, que es un proyecto todavía en etapa incierta, con La Granja, que es un proyecto realmente importantísimo, 500.000 de toneladas de cobre. Sumamos eso, nos da otro millón de toneladas de cobre, pasaríamos a 3.6 millones de toneladas de cobre. Y todavía hay otros proyectos más. Por ejemplo, Galeno, en Cajamarca, 350.000, Río Blanco, 200.000, Cañariaco, 119.000, Quechua, 60.000, Caquira, 190.000, Los Calatos, 83.000, Chancas, 80.000, Zafranal, Rondón y Anubia, y eso podría añadir 4.200.000, ¿no? O sea, si sumamos todo, llegaríamos a unos 4.8 millones de toneladas de cobre, que es una cantidad importante, pero no superaríamos a Chile todavía, porque Chile produce 5.8. O sea, todo esto no alcanza para superar a Chile. Pero lo más desafiante es cuántos años nos va a tomar sacar adelante esto. Si fíjense, Las Bambas, ¿cuántos años tiene en este etapa? O sea, tiene 10 años, prácticamente. ¿No? Recuerden una vez, crecer al 7, en 10 años se duplica ingresos, ¿no? Entonces tenemos que acelerar las cosas, no podemos tomar con tanta paciencia o abordar con tanta paciencia el crecimiento del país. Bueno, para concluir, la industria más importante del país es minería y hidrocarburos. El crecimiento registrado en los últimos 5 años, en los últimos 15 años, perdón, por el país, yo creo que en gran medida ha sido facilitado por el crecimiento de la industria minera en el país. El dinamismo que la economía peruana observa hoy, o sea, la reducción de su dinamismo, el crecimiento, obedece, yo diría, en gran parte a la reducción del dinamismo, del crecimiento de la industria minera en el Perú. Si bien es el Perú es un país, es un actor importante en la industria minera mundial, lo que podemos decir es que su protagonismo ha venido disminuyendo. O sea, nuestro market share ha venido disminuyendo en los últimos años, ¿no? Y eso sí debería preocuparnos. ¿Por qué? Porque tenemos un gran potencial de crecimiento en la industria y debemos aprovechar la oportunidad, ¿no es cierto? Oportunidades aprovechadas no se vuelven a presentar. Como ha venido ocurriendo en los últimos años, el desarrollo de la minería a su vez jala al desarrollo de otras industrias, y eso es claro, y podemos ver porque hay una industria metalmecánica, industria química, la propia industria que de alguna manera está financiada por los excedentes de la minería, con inversionistas que están vinculados también a la minería, ¿no? Entonces, la minería ha venido ayudando al desarrollo del país, ¿no? Entonces, debemos tratar de aprovechar esta significativa cartera de proyectos que tenemos para poder acelerar el crecimiento del país, ¿no? Lamentablemente, las dificultades que enfrenta la industria, o ha enfrentado la industria en los últimos años, el descenso de los precios, incremento de los costos, caída de la producción en algunos yacimientos existentes y dificultades para incrementar la producción, tiene como consecuencia el descenso de los resultados de las empresas mineras, la utilidad neta ha caído y por lo tanto el impuesto a la renta va a disminuir, los ingresos del canon van a disminuir y eso va a afectar a las regiones en su disponibilidad de recursos para ejecutar proyectos, ¿no? Yo creo que es el desafío que tenemos, lograr que el Perú pueda restablecer su crecimiento. Yo creo que esa debería ser nuestra gran preocupación y esperamos que así sea, ¿no? Que próximamente el Perú, modestamente, aspira a crecer al 4% de volumen anual en términos de PIB per cápita y con eso en 3 décadas podríamos ser el país desarrollado. Muchas gracias.